Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 9 de esta serie de 5 partes sobre el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Vamos a examinar un poco acerca de la influencia que los hijos del reino ejercen sobre el mundo. Vamos a ver primero esa influencia como sal. Como vimos anteriormente en otro de los audios anteriores, la sal es usada para aniquilar toda corrupción y levadura. Donde está la sal, no puede haber levadura. La semilla en cuanto a la sal de la tierra es sembrada en Mateo 5:13 y desarrollada en 1 Corintios 5, 7 y 8. Allí leemos: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta con la vieja, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad o de realidad. Estos versículos afirman que debemos purgar toda levadura y celebrar la fiesta con panes sin levadura. Esto simplemente significa que debemos ser la sal y no debemos permitir que exista ninguna levadura. Amados, examinemos este vivir de los hijos de Dios, esa influencia, si en realidad estamos haciendo eso o la levadura que el mundo ha metido muchas veces es la que está tomando lugar. Después vamos a leer allí y leamos Efesios 4, 22 y 24. Que en cuanto a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del hombre nuevo, del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la realidad o de la verdad. Aquí el viejo hombre denota cierta clase de corrupción, mientras que el nuevo hombre es esa especie de sal, debido a que el nuevo hombre trae consigo la justicia y la santidad de Dios. Él es la sal. Nosotros éramos el viejo hombre, pero hemos sido renovados y transformados para llegar a ser el nuevo hombre. Ahora ya no somos levadura que corrompe a los demás, sino que en lugar de ellos somos sal que aniquila la corrupción donde estamos. Ahora vamos a mirar la influencia de los hijos del reino sobre el mundo, pero como luz. Mateo 5:14 se nos dice que somos la luz del mundo. Esta semilla es desarrollada en Filipenses 2, 15 y 16. La primera parte del 16 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. La semilla en cuanto al hecho que los discípulos del Señor son la luz del mundo alcanza ahora su pleno crecimiento en Apocalipsis 1:20. Allí habla del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Estos versículos nos muestran no solamente una pequeña lámpara, sino que ahora hay un candelero. En Mateo 5 hay solo una pequeña lámpara, pero en Apocalipsis 1 hay 7 candeleros. Este es el desarrollo pleno de que somos la luz del mundo. Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te has arrepentido. Este versículo también muestra que los cristianos, como la iglesia, al final debemos ser un candelero. En Mateo 5 hay apenas, como dijimos, una pequeña lámpara, mientras en Apocalipsis tenemos el desarrollo en plenitud de los candeleros que resplandecen en la oscuridad. Examinemos el aspecto de la justicia de los hijos de Dios bajo la restricción de la ley de vida. Los hijos del reino de Dios tenemos que poseer la justicia que sobrepasa la justicia de los demás. En 1 Corintios 6:9 se nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si deseamos heredar el reino, tenemos que poseer esa justicia superior. Una persona que no sea recta o justa
no podrá heredar el reino de Dios. En Mateo 14, 17 se nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia viene primero, después la paz y finalmente el gozo en el Espíritu Santo. Efesios 4:24 dice: os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. El nuevo hombre fue creado según Dios en la justicia. La justicia es siempre el primer aspecto. Apocalipsis 19, 7 y 8, allí leemos: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El lino fino es la justicia, las obras justas de los santos. Ya dijimos que esa justicia será el vestido que califique a la novia para asistir a la fiesta de las bodas del novio. Por tanto, la justicia es de suma importancia. En 2 de Pedro 3:13 leemos: nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Aquí los cielos nuevos y la tierra nueva denotan la eternidad. No es cuestión de simplemente tener la justicia que supera a los demás, sino de tener la justicia que nos hace aptos para asistir a las fiestas de boda. Al final, el cielo nuevo y la tierra nueva tendrán como su aspecto más significativo la justicia. Este es el desarrollo y la cosecha del tema de la justicia. Hay otros 5 asuntos relacionados con este tema de la justicia. La semilla en cuanto a la necesidad de ser reconciliado, en contraste con el mandamiento de no matar, se desarrolla en Colosenses 3:13. Allí leemos: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tal vez sea necesario que muchos hermanos oremos este versículo, los esposos, las esposas. Después en Efesios 4:32 se nos dice: sed bondadosos unos con otros, tiernos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. He aquí el desarrollo de esa semilla de la reconciliación. La semilla en cuanto a la pureza de los hijos de Dios o de los hijos del reino de los cielos se desarrolla en 1 Tesalonicenses 4:3 y 4. Allí leemos: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno sepa tener su propio vaso en santificación y honor. En 1 de Timoteo 5:2 leemos: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pablo exhortó a Timoteo que tratara a las hermanas más jóvenes con pureza. Esta pureza no solamente guarda relación con nuestro cuerpo, sino que también involucra las partes internas de nuestro ser. En Mateo 5, 34 al 37, el Señor dijo: no juréis de ninguna manera. Esta semilla se desarrolla en Santiago 5:12. Antes bien, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. Lo dicho por el apóstol Santiago es casi lo mismo que dijo el Señor Jesús. Es posible que el apóstol Santiago todavía podía recordar lo que el Señor Jesús había dicho en el monte. Leemos en Efesios 4:25, donde también se desarrolla esta semilla con respecto al no jurar. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debido a que somos miembros los unos de los otros, debemos desechar la mentira y hablar con la verdad, cada uno con su prójimo. Todos tenemos que aprender, hermanos, a ser sencillos y responder sí o no. Se acabó. En Mateo 5:39 encontramos también la semilla con respecto a no resistir a una mala persona. Leemos allí: no resistáis al malo. Esta semilla es desarrollada en Romanos 12:14, donde se nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y continúa en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, pensad de antemano lo que es honroso delante de los hombres. Pablo desarrolla aún más este tema en 1 Corintios 4,
la segunda parte del versículo 2 y el inicio del 13, donde dice: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y exhortamos. Y en 1 Corintios 6:7 se nos dice: así que por cierto es ya un fracaso para vosotros que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? La semilla de amar a nuestros enemigos es sembrada también en Mateo 5, 43 al 46 y desarrollada en Romanos 12, del 20 al 21, donde se nos dice: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a examinar también, amados, la pureza de los hijos del reino en sus buenas obras. Pero esto ya será en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.